Bienvenidos hermanos a una nueva clase aquí en la Iglesia de Dios. Agradecido con el Señor por esta nueva oportunidad de traer nuevamente la palabra del Señor delante de cada uno de nosotros. Porque hoy simplemente, hermanos, soy un mensajero más de Dios, quien va a hablar conforme a su palabra para traer la enseñanza y la promesa que Él nos tiene para cada uno de nosotros y para abrirnos los ojos y edificarnos para seguir adelante en este camino del Señor. Hermanos, para el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante y es que todo lo de la Biblia es interesante para el cristiano y es que el tema de hoy nos va a enseñar acerca de algo que nosotros antes no veíamos, pero ahora por medio de la palabra del Señor podemos reconocer. Y es que hoy vamos a hablar de nuestra identificación espiritual. Sí, hermano, como lo ve, cada uno de nosotros en el mundo físico tenemos un pasaporte, tenemos una licencia, tenemos una cédula. En la cédula nos dice que somos panameños, en la licencia qué tipo de auto podemos conducir. Asimismo, de manera espiritual, hermanos, como una alegoría, vamos a traer hoy el concepto de identificación espiritual. Porque espiritualmente nosotros o pertenecemos a Dios o pertenecemos a Satanás. Y vamos a conocer mediante la Biblia cómo vamos a reconocer esto. Vamos a pasar al primer texto de introducción para esta clase que nos dice en 1 Corintios 5, 16, 19. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Hermanos, ya nosotros a nadie conocemos según la carne, porque todos somos igualitos, todos somos humanos, todos parecemos iguales, pero ya a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas, hermanos. De modo que ahora nosotros que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y ya no conocemos según la carne. Dice diciendo la palabra del Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, en esta tarde, en este día, en el momento que estás viendo este video, vamos a aprender sobre la palabra del Señor, sobre esa palabra de reconciliación y a definir y saber nosotros identificar cuál es nuestra identificación espiritual. Si somos nueva criatura, si ya no conocemos según la carne a las personas, sino que ahora vamos a ver en el sentido espiritual y vamos a conocer realmente si somos de Dios o somos de Satanás. Imaginemos, hermanos, que el mundo es como un aeropuerto, pues algo ilustrativo. Y en ese aeropuerto que es el mundo, hay muchos pasajeros que están en la fila. Todos son parecidos, igualitos. Pero ¿qué los diferencia a ellos? Y es que al final del pasillo, cuando ya los pasajeros tienen que tomar su vuelo a solamente dos sitios, hay dos sitios. Están el destino para los hijos de Dios y el destino para los hijos de Satanás. Solamente hay dos vuelos al final de la fila en este aeropuerto que es el mundo, de manera ilustrativa. ¿Cómo nosotros vamos a conocer a qué destino nosotros vamos a ir cuando lleguemos a esa recepción? Dentro de nosotros, hermanos, nosotros tenemos nuestro pasaporte, nuestra identificación espiritual. Así, cada uno de los pasajeros tiene entonces dentro de sí un pasaporte. Y vamos a ver qué significan estos pasaportes a manera de ilustración. Aquellos tienen pasaporte rojo y otros tienen pasaporte azul. Y nos dice aquí en el pasaporte rojo que estos son catalogados o identificados
como hijos de Satanás. Por eso a ellos se le dio el pasaporte rojo, porque al final, cuando lleguen a esa recepción para tomar su destino, su vuelo, ellos van a ir a donde van a ir los hijos de Satanás. Sin embargo, los que obtuvieron su pasaporte azul están identificados como hijos de Dios. Por eso, hermanos, hoy vamos a ver con respecto a la Biblia, con respecto a la palabra del Señor, vamos a identificar esa identidad que el Señor nos ha dado, esa identificación espiritual con la que el Señor nos diferencia a unos de otros. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, el Señor conoce a los que son suyos. Y de esta manera, partimos con esa introducción del tema, en donde vamos a ver nuestra identificación espiritual. Y ya sabiendo el concepto que vamos a abarcar, nosotros en esta aventura, en esta clase, vamos entonces a conocer a más profundidad, más profundo, y a identificar si nosotros hemos obtenido nuestra identificación, nuestro pasaporte como hijos de Dios para salvación, o si nosotros nos han dado nuestro pasaporte rojo como hijos de Satanás, desobedientes, descarriados y que no obran conforme a la palabra del Señor. Y es importante ver aquí que el Señor conoce a los que son suyos. De aquí sale una pregunta importante, una pregunta interesante, y es que, hermanos, si el Señor conoce a los que son suyos, ¿significa que no todos somos de Dios? Y con esto partimos con el primer punto de esta clase, que dice así: ¿no somos todos hijos de Dios? Hermanos, en este mundo hay multitud de personas. Y así como vimos en el aeropuerto, hay multitud de pasajeros, hablando de manera ilustrativa. Pero cada uno de esas personas dentro de sí llevan una identificación. Y nosotros como cristianos estamos viendo esto de manera espiritual. Dentro de nosotros el Señor nos separa y sabe quiénes están obrando conforme a su palabra y quienes solamente están viviendo este mundo y esperando el destino que les toque al final, esperando ese vuelo, esperando que les den su pasaporte rojo, porque no hicieron nada por conseguir su pasaporte azul como hijos de Dios. Entonces, no todos somos hijos de Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En Marcos 16:15, la palabra del Señor dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? De que todas las criaturas de Dios, todas las personas que el Señor ha creado en este mundo, el Señor ha permitido que nazcan, que crezcan, que se desarrollen en este mundo, es necesario que escuchen su evangelio, porque ellos son criaturas de Dios. Pero el Señor conoce a los que son suyos y por esto es importante que ellos escuchen el evangelio, porque aquellos que escuchan el evangelio tienen la oportunidad de conseguir ese pasaporte azul. Mientras nosotros no consigamos ese pasaporte azul, no consigamos tener una identificación como hijos de Dios, vamos a crecer, a vivir y a pasar nuestra vida habiendo sido, sí, criatura de Dios, pero hijos del mundo, hijos de Satanás. Vemos ahora lo que nos dice en Romanos
8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire cómo la Biblia aclara tajantemente quiénes son los hijos de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Estos son los que han alcanzado su identificación como hijos de Dios. Está muy pequeño en la lupa, de manera ilustrativa, pero estas tres personas que están en la lupa, ellos son guiados por el Espíritu de Dios. Ellos han alcanzado su identificación como hijos de Dios. Aún habiendo sido criatura de Dios, no se quedaron allí. Porque no importa si usted no está haciendo fornicación, si usted no está haciendo idolatría, si usted está viviendo de una manera moral correcta en la sociedad, el Señor sabe que usted es criatura de Él. Pero para poder ser hijo de Dios, necesitamos ser guiados por su Espíritu. Y por eso el Señor nos ha mandado a todos a predicar el Evangelio en todo el mundo a toda criatura, para que tengan la posibilidad de adquirir esa identificación como hijos de Dios, tal cual como pasó con Cornelio en la Biblia, hombre dadivoso, daba limosnas, pero ¿qué le faltaba? Escuchar el Evangelio del Señor, para pasar de ser criatura de Dios, para pasar de ser hijo de este mundo, y convertirse entonces e identificarse, y que el Señor le brindase ese pasaporte como hijo de Dios, siendo guiados por su Espíritu. Como contexto también para ratificar que es necesario para nosotros ser hijos de Dios y que hay una diferencia. Vemos lo que nos dice en Romanos 9:8. Y planteamos una diferencia, que es lo que venimos hablando. No todos somos hijos de Dios desde que venimos a este mundo. Dice en Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Simple, hermanos. La Biblia lo dice de manera literal. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermanos, aquí también tenemos una ilustración en donde el mundo, esas personitas chocolates en esos cubos, son el mundo y representan a los hijos según la carne. Todos nos parecemos en el mundo, pero dentro de nosotros hay una identificación. Y si nos mantenemos en ese estatus, en ese estado, aceptando por default nuestro pasaporte rojo y siendo hijos de este mundo, hijos según la carne, no vamos a ir al destino al que van los hijos de Dios, porque aquellos que alcanzan ese destino son los que son hijos según la promesa, porque ellos son los que son contados como descendientes, aquellos que alcanzaron su identificación como hijo de Dios. Esos son los que el Señor va a tomar para llevar al cielo, para gozar de esa promesa que Él nos tiene, de esa vida eterna y galardón. Por eso es necesario y por eso la Biblia nos aclara de una manera simple que en este mundo todos nos parecemos, pero por dentro algunos se mantienen siendo hijos según la carne y no son hijos de Dios, y otros son contados como descendientes, aquellos que son hijos según la promesa. Y vemos a qué se refiere también esto, y vamos al libro de Gálatas ahora. En Gálatas 4, 22 al 25, nos habla de esta alegoría que se dio desde tiempo atrás con los hijos de Abraham. Dice la Biblia en Gálatas 24, 22 al 25. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos,
uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Está hablando de lo mismo, pero esto es una alegoría, esto es una ilustración para que nosotros conozcamos que es necesario alcanzar esa identificación según la promesa y no mantenernos siendo hijos según la carne solamente. Sigue diciendo la palabra del Señor, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Hermanos, cuando nosotros nacemos en este mundo y crecemos, cuando ya somos jóvenes y desde nuestra juventud, desde la juventud del hombre, nacen los malos pensamientos de su corazón. Hermanos, nosotros según la carne estamos siendo hijos de esclavitud. Pero el Señor nos tiene una promesa para cambiar nuestra identificación y nacer de nuevo en espíritu y alcanzar el grado de ser descendientes del Señor, el grado de que el Señor nos reconozca como hijos de Dios. Por eso es importante saber que no debemos simplemente vivir por vivir, sino saber que hay más adelante, hay más por lo que debemos nosotros luchar, caminar, esforzarnos. Porque como hombres en este mundo, el Señor nos ha permitido y nos ha dado una promesa. Y esa promesa nosotros debemos esforzarnos para alcanzarla. Y es ese pasaporte azul. Es esa identificación como hijo de Dios. El hombre necesita alcanzar esa identificación. Y por eso el Señor nos ha dejado esta opción, como vemos en el siguiente texto. A pesar de que somos hijos en esclavitud, el Señor nos ha dado una opción. En Gálatas 4, 3 al 5, la palabra del Señor nos dice, si también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya nosotros no íbamos a ser más esclavos. Ya nosotros íbamos a tener la posibilidad de adquirir esa identificación espiritual como hijos adoptivos de Dios, para poder, hermanos, alcanzar ese destino hacia la vida eterna. El Señor nos ha dejado la opción de pasar de esclavitud a ser adoptados como hijos de Dios. Con esto queda aclarado, hermanos, que no todos somos hijos de Dios, pero el Señor nos ha dado la opción de alcanzar esa identificación por medio de la adopción, por medio del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, para que al obrar conforme a la obediencia de su palabra, conforme a su voluntad, nosotros pudiéramos optar por la adopción de Él para con nosotros como hijos de Dios. Y como último texto de este primer punto, tenemos en Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, esto es un regalo que el Señor nos ha brindado. No nos merecíamos esto, pero el Señor ya nos había predestinado para poder ser adoptados como hijos suyos mediante el sacrificio de Jesucristo, para ya no vivir en esclavitud y morir en esclavitud, sino mientras estamos en esta vida,
tener la posibilidad de liberarnos de las ataduras del maligno, de los rudimentos de este mundo y optar por ser identificados mediante la adopción como hijos de Dios. Y así, hermanos, es como el Señor nos da esta posibilidad para tomar esta identificación como hijos de Dios. Y ahora pasamos al segundo punto, y hay una pregunta que ya sabemos que no todos somos hijos de Dios y que hay que alcanzar esa identificación, hay que alcanzar ese sello de que nosotros somos hijos de Dios. Hermanos, ¿con qué sello quieres ser tú identificado? Tomando como ejemplo esa ilustración que vimos al inicio del aeropuerto, en tu pasaporte espiritual, ¿qué quieres que diga? ¿Eres hijo de Dios o que eres hijo de Satanás? ¿Y qué estás dispuesto tú a hacer para conseguir el pasaporte y tener ese sello como hijo de Dios? Porque seguro, hermanos, que usted quiere alcanzar ese sello que certifique que usted es hijo de Dios. Y por eso ahora vamos a ver qué es lo que a nosotros como hombres en este mundo nos determina el Señor, quienes somos hijos de Satanás y quienes somos hijos de Dios. Empezamos en Primera de Juan 3:10 para ratificar que el Señor nos diferencia en estos dos caminos, hacia estos dos destinos. En estos nosotros tenemos a nuestro Padre Dios, o los que van conforme al mundo tienen a su padre Satanás. En Primera de Juan 3:10 dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La palabra del Señor nos identifica y nos separa como hijos de Dios y como hijos del diablo, ratificado por la palabra del Señor. Entonces nosotros ya no conocemos según la carne, sino que vamos ahora a ver nuestro camino espiritual y a identificarnos si somos hijos de Dios o si somos hijos del diablo, porque aquí la importancia, este es el camino importante para el cristiano de diferenciar y de discernir, saber hacia dónde va su camino espiritual, hacia dónde está ese destino al que va, qué sello tiene en su pasaporte espiritual, si está marcado como hijo de Dios o como los hijos del diablo. Por eso, hermanos, vamos a ver lo que nos diferencia de manera espiritual entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vamos a empezar con los hijos del diablo. En Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, todos aquellos que tienen ese sello grabado en su pasaporte espiritual, en su identificación espiritual, son aquellos que hacen conforme a los deseos de los rudimentos de este mundo, conforme a las concupiscencias. Todos aquellos que no permanecen en la verdad, todos aquellos en los cuales hay mentira, estos son marcados como hijos del diablo. Sigue diciendo la palabra del Señor en Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
el que practica el pecado, hermanos. A veces tenemos un concepto en la sociedad un poco trastocado y pensamos que el pecado simplemente es lo que moralmente se ve mal. Sin embargo, hermanos, no obedecer la palabra del Señor es una transgresión de la ley, porque Él nos dice que debemos obedecer. Y si nosotros vivimos sin obedecer la palabra del Señor, estamos pecando, estamos siendo hijos del diablo. Estamos siendo adoptados por Él, aunque no queramos, porque o somos del diablo o somos de Dios. No hay un punto medio. Y nuestro camino espiritual está marcado por estos dos sellos. Y si nosotros practicamos el pecado, hermanos, que es transgresión de la ley, todo lo que va en contra de la palabra del Señor, todo lo que va en contra de la voluntad del Señor para el hombre, todo el que hace esto, hermanos, tiene asegurado su sello como hijo de Satanás. Pero para nosotros apareció el Hijo de Dios para deshacer esas obras y permitirnos obedecer al Señor y apartarnos del pecado. Nos sigue diciendo la palabra del Señor en 2 Corintios 6, 17, 18. Por la cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, allá afuera hay un virus peor que el coronavirus, y es el virus del pecado. Ese virus entra y te va a llevar a cegarte de la palabra del Señor, a no hacer caso de la obediencia al Señor, a olvidarte del camino mediante la promesa y la esperanza que tenemos nosotros de vida eterna. Ese virus nos contamina y nos lleva por el mundo y nos arrastra sin que nos demos cuenta. Por eso el Señor nos dice que debemos de apartarnos y no tocar lo inmundo, porque de esa manera es como el Señor entonces nos va a recibir en esa adopción que vimos anteriormente, como hijos e hijas, separándonos nosotros del pecado. Porque aquellos que practican el pecado, que es transgresión de la ley, todo el que no obedece la palabra del Señor, está marcado como hijo de Satanás. Hermanos, muchas veces vivimos pensando que no estamos haciendo nada malo, pero es importante reconocer con la Biblia, si nosotros en este momento tenemos el sello de hijos de Dios, porque estamos obrando conforme a su palabra, o si, hermanos, ya se nos ha dado ese pasaporte rojo, porque nosotros estamos en un estado de coma, diciendo que somos cristianos y no hacemos nada. Venimos a ser igual que los que están afuera haciendo obras conforme a las concupiscencias del mundo. Porque o somos fríos, dice el Señor, o somos calientes. O somos hijos de Satanás, o somos hijos de Dios. Y ahora tiene la parte interesante, y vamos a conocer la contraparte de ser hijo de Satanás, y vamos a ver en qué se diferencia ser un hijo de Dios. Iniciamos con este texto en Juan 1:12, hablando de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, hermanos, vamos a tener ese acceso. Si usted no tiene ese sello, usted no va a tener ese acceso. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vimos al inicio que hay un mandato del Señor para predicar y llevar el evangelio a todas las criaturas. ¿Y por qué es esto? Porque Él les ha dado potestad a toda la humanidad para tener ese acceso garantizado. Le dio acceso a toda la humanidad para que por medio del evangelio pudiesen creer en su nombre
y poder obtener su identificación como hijos de Dios por medio de la adopción, gracias al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Los hijos de Dios, hermanos, tenemos un sello en nosotros. Y vamos a ver el siguiente texto en Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermanos, así como los superhéroes muchas veces vemos, tienen algo grande que los identifica, nosotros tenemos en nuestro pecho también marcado nuestro superpoder. Nosotros somos hijos de Dios y el pecado no puede estar en nosotros. No podemos practicar el pecado, porque si somos hijos de Dios, hermanos, nosotros vamos a estar obedeciendo su palabra. Si somos hijos de Dios, nosotros vamos a estar haciendo conforme a su voluntad, porque hemos nacido de Dios. Hemos nacido de nuevo en espíritu, porque eso es lo que estamos viendo hoy. Una identificación espiritual, porque ya según la carne a nadie conocemos, porque todos parecemos igual, pero como cristianos y gracias a la palabra del Señor, nos abre nuestros ojos para ver esa identificación espiritual y reconocer si efectivamente yo he alcanzado la adopción del Señor para ser identificado como hijo suyo. Si realmente el Espíritu Santo está en mí y da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Entonces los hijos de Dios no pueden practicar el pecado porque ellos están en constante obediencia, porque ellos nacieron de nuevo. Hemos nacido en Dios para practicar la obra que edifica el ministerio del Señor. Y vemos ahora cómo la Biblia nos ratifica nuevamente de que esto es necesario que el hombre nazca de nuevo. Y ratificando que es de manera espiritual, porque lo que vemos ahora no es según la carne, sino dentro en lo espiritual del hombre, en esa identificación espiritual. Si nosotros somos hijos de Satanás, adentro de nosotros vamos a obrar conforme a las concupiscencias y a la desobediencia del Señor. Pero si hemos nacido de Dios y que es necesario, entonces nosotros no vamos a practicar el pecado, sino la obediencia de su palabra. Veamos lo que nos dice en Juan 3:6. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, hermanos, la importancia de nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así como vimos en la ilustración, aquellos que no obtenían su identificación como hijos de Dios, su pasaporte azul, no podían ir al destino de los hijos de Dios. Entonces, si nosotros no nacemos de nuevo, porque hemos nacido en este momento según la carne, en este mundo según la carne, y es necesario que nosotros nazcamos de nuevo, nazcamos en Dios para obtener y participar de esa potestad que el Señor nos ha dado de ser hechos hijos de Dios. Sigue la Biblia diciendo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, porque no se estaba hablando de la carne, porque hemos nacido según la carne, sí, y estuvimos bajo esclavitud, sí, pero el Señor nos dice que es necesario nacer de nuevo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y vemos como aquí la Biblia ratifica y afirma, confirma de que es necesario para el hombre nacer en espíritu,
Y lo que venimos viendo hoy, que es de manera espiritual, es importante, porque ya no conocemos según la carne, sino que queremos alcanzar esa identificación espiritual que nos confirme y que sepamos nosotros de que al final de nuestro camino hemos obtenido esa identificación para poder ver el reino de Dios, para poder tomar ese avión de manera ilustrativa, dejando este mundo y tomar destino hacia la vida eterna y hacia el galardón que el Señor nos tiene preparados como hijos adoptivos del Señor. Y tenemos un testigo en Hechos 5:38. Nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los que obedecen al Señor son los que han alcanzado esa identificación espiritual como hijos de Dios. Aquellos que han alcanzado, que han obtenido el Espíritu Santo por medio del renacimiento, de la renovación, en el bautismo, en donde recibimos ese Espíritu Santo, el cual es testigo de que ahora somos y hemos recibido nuestra identificación como hijos del Señor, porque no simplemente nacimos según la carne, sino que en nuestra vida optamos por nacer en espíritu, para ser justificados por el Señor y encaminarnos en la carrera de la obediencia del Señor que nos lleva a la vida eterna. Y aquí nosotros recibimos nuestro sello de aprobación. Aquí nosotros sabemos que nos estamos encaminando y que somos identificados delante del Señor como hijos suyos, como hijos de Dios. Y sabemos que nuestra vida no está siendo guiada en manos de Satanás, en manos de los rudimentos de este mundo. De esta manera, hermanos, queda aclarado, como vimos en el principio, que no todos somos hijos de Dios y que hay hijos según la carne para esclavitud, que todos aquellos que se mantienen en este estado son adoptados automáticamente por Satanás, quienes están en pecado, quienes están en transgresión de la ley, porque no siguen al Señor. Pero el Señor nos ha dado potestad para ser hechos hijos suyos por medio de la adopción conforme al sacrificio que hizo Jesucristo, para que por medio del renacimiento en espíritu optemos por obtener esa identificación espiritual como hijos de Dios. Y ahora sale una pregunta, una nueva pregunta que dice así, y es que habiendo obtenido o queriendo alcanzar nuestra identificación espiritual como hijos de Dios, nos vamos a hacer la siguiente pregunta, que pasamos al siguiente slide, y dice así: ¿cuál es la importancia de nuestra identificación como hijos de Dios? ¿Por qué es importante nuestra identificación como hijos de Dios? ¿Para qué es nuestra identificación como hijos de Dios? Y vamos a empezar con este texto en Romanos 8, 16, 17, el cual nos dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, tal cual lo vimos antes. Somos testigos y nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero aquí va la importancia. Aquí va ese grado de por qué llegar a ser hijo de Dios, de por qué tomar esa identificación. Y dice la palabra del Señor: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, porque conjuntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, nuestro Señor, que nos quiere adoptar a todos y cada uno en esta humanidad,
Él quiere adoptarnos porque Él tiene riquezas muy grandes y tiene una herencia preparada para todos sus hijos. Por esto es importante alcanzar este grado espiritual de ser identificados como hijos de Dios para no perdernos de esta herencia que nos tiene el Señor. Nos dice en Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En esta vida hemos de partir, porque no estaremos aquí para siempre. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Qué aspiramos nosotros? El Señor nos tiene preparado herencias en los cielos, grandes riquezas espirituales para ser glorificados juntamente con Él en los cielos. Por eso el Señor nos dice que el que venciere, el que llegara hasta el final manteniéndose en la verdad, será hijo de Dios y heredará todas las cosas que Él tiene para nosotros. Por esto la importancia de alcanzar esta identificación, porque de otra manera, hermanos, siendo hijos de Satanás, heredaremos lo que Satanás tiene para nosotros, perdición y lamento. Pero el Señor tiene para nosotros grandes riquezas en los cielos, un nuevo cuerpo, un nuevo nombre, una mansión gloriosa. Y es eso lo que nosotros aspiramos a alcanzar, siendo hijos de Dios. Como último texto, en Hechos 26:18, la palabra del Señor nos dice así: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Reafirmamos aquí los beneficios y el porqué de alcanzar la identificación como hijos de Dios. Y es que el Señor nos abre los ojos y nos separa de las tinieblas, nos convierte de tinieblas a luz, nos separa de la potestad de Satanás. Ya no somos hijos de este mundo, ya no somos hijos de Satanás, ahora somos hijos de Dios, para recibir conforme a su promesa perdón de pecados, la herencia de los santificados y poder alcanzar y ver su gran gloria en los cielos. Por esto es importante, hermanos, alcanzar nuestra identificación espiritual como hijos de Dios. Como texto de reflexión, una pequeña lectura, vamos a ver en este texto un resumen de todo lo que hemos visto en Efesios 2:1-7. Dice la Biblia: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vemos aquí como la primera parte nos habla y nos confirma todo eso que hemos venido aprendiendo conforme a la palabra del Señor. Nosotros en otro tiempo éramos de este mundo, vivíamos conforme a la concupiscencia de este mundo y éramos hijos de desobediencia, porque no habíamos conocido el evangelio del Señor, porque no habíamos decidido ir en camino de verdad, sino seguir al príncipe de la potestad del aire, ser hijos de ira conforme a nuestros pensamientos y a la voluntad de la carne. En otro tiempo éramos lo mismo que los demás. Dice la Biblia: pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí vemos la conclusión de nuestra clase, la resolución de la búsqueda de por qué es importante alcanzar este grado, alcanzar a ser identificados como hijos de Dios, porque por su misericordia éramos hijos según la carne para esclavitud, pero ahora teniendo la potestad de nacer de nuevo en Dios mediante el Espíritu y alcanzar nuevamente vida juntamente con él, el Señor nos ha permitido ser adoptados y ser hijos de él para gozar de sus riquezas, para gozar en esos lugares celestiales junto con Cristo Jesús, por medio de su misericordia, para que nosotros seamos y sigamos siendo hijos de Dios. Hermanos, no dudemos más y reconozcamos cada día, cada semana, cada mes, a cada momento, que efectivamente nosotros estamos siendo identificados como hijos de Dios y tenemos ese sello para alcanzar al final de los días esa salvación tan anhelada por todos nosotros. Que el Señor les bendiga. Excelente palabra, hermano Carlos, con referente a hacer diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Hermanos, yo creo que cada día nosotros estamos aún más convencidos, ¿verdad?, de que la palabra siempre nos enseña a nosotros lo que es correcto, lo que nosotros debemos de digerir, de lo que nosotros tenemos que aprender, estudiar, analizar, para poder nosotros estar claros, como hemos mencionado en lecciones anteriores y en conversatorios también, de que uno comienza por uno mismo. ¿Soy yo hijo de Dios? ¿Tengo la identificación de Dios? ¿Tengo el sello de Dios? ¿O yo tengo el sello de muerte? ¿Tengo el sello de la vida o tengo el sello de la condenación? No seamos, ¿verdad?, como mentirosos o falsantes, como el Satanás, que es padre de la mentira, a engañarnos a nosotros mismos y creer que estamos salvos, pero estamos siendo condenados. Ese es el peor error que como cristianos podemos cometer, engañarnos a nosotros mismos y engañar a otros con nuestras palabras. Por eso, hermanos, esta lección que pues ha traído el hermano Carlos ha sido muy importante e interesante para todos nosotros, para seguir reforzando, mejorando y así reafirmando toda la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Hacia dónde va nuestra vida? ¿Hacia dónde yo me dirijo? ¿Por qué se me hace difícil dejar la esclavitud? ¿Por qué no me convierto a Cristo? Porque a nosotros se nos ha dado, ¿qué cosa? Predicar el evangelio, la reconciliación. Y si esa es nuestra ocupación, si esa es nuestra labor, nosotros tenemos que ir perfeccionándonos en esa
vía. Por eso, hermanos, no seamos tampoco como el mundo que utiliza dichos y pregones paganos. Y le voy a poner ejemplos para que ustedes puedan ver de que muchas veces como cristianos hablamos como paganos o hablamos como mundanos. Le puedo poner un ejemplo básico y sencillo. En el tema que Carlos da con referente a los hijos de Dios, el mundo dice que no todo, que todos somos hijos de Dios. Y cuando entonces escuchan a un hermano que habla bíblicamente de que no todos somos hijos de Dios, automáticamente usan como defensa que tú o él se creen perfectos. Cuando usted ve que una persona usa como defensa eso indica que aún sus ojos no se han abierto. Todavía la luz de Cristo no lo ilumina, porque si lo hubiese iluminado, entiende claramente de que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No puede ser. Eso no es así, porque la Biblia dice de que todos somos pecadores. Ahí te das cuenta que todavía él no ha podido entender las sagradas escrituras. Cuando Dios dice por qué todos somos pecadores, y a Carlos lo explicó. ¿Por qué? Porque todos los que practican el pecado son de Satanás. Por eso es de que nosotros, ¿verdad?, que venimos de esclavitud, Dios nos ha dado la oportunidad por medio de la reconciliación. ¿Por qué dice Dios? Somos hijos adoptivos, porque nos adoptó. ¿De dónde nos sacó? De las tinieblas para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Nos adoptó. Todos nosotros somos hijos adoptivos. Como cuando una persona adopta a un niño o adopta a un joven, ¿verdad? En esos albergues o en los lugares donde lo tienen. Dios nos sacó de la potestad de la tiniebla para traernos a la maravilla, para traernos a un lugar diferente, nuevo, lleno de buenas cosas y de buenos frutos. Y muchas veces nosotros utilizamos, como digo, esas frases mundanales. Cuando entonces escuchamos, porque la Biblia dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. Muchos cristianos no entienden esto todavía, porque no entienden el poder de Dios. Aún no han recibido el conocimiento de Dios para salvación. Que cuando tú de verdad tienes el fuego, el don del Espíritu Santo que está en ti, tú vas a estar totalmente ocupado en buenas obras. Y eso lo dice la palabra de Dios. ¿Y por qué no creemos a lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué dudamos de lo que dice la palabra de Dios? Porque no hay fe. Pero cuando mi corazón y mi mente piensan más en la carne, hay duda. Cuando mi mente, mi corazón piensa más en las cosas terrenales, no hay seguridad. Y por eso tratamos de justificarnos usando textos de la Biblia para poder justificar mis dichos, para poder justificar mis creencias. Y así te vas alejando cada día más de Cristo. Y ustedes pueden escuchar muchas otras frases que el mundo utiliza para no aceptar la palabra de Dios que nos ayuda a nosotros a cambiar nuestras almas. No caigamos en esos errores, hermanos, de usar esas cosas que son totalmente contaminables, tóxicas para los oídos de los oyentes. Más bien, nuestras palabras tienen que ser como hijos de Dios. ¿Cómo habla un hijo de Dios? Con amabilidad, con amor, con mansedumbre, y también sabe redarguir y sabe reprender, llamar la atención, regañar, porque es necesario que también cuando hay cosas malitas hay que corregir. Esa es la función de un hijo de Dios, porque nosotros no toleramos el pecado. El mundo se lo tolera y lo comparte, mas nosotros no podemos tolerar pecado, porque si nosotros aceptamos y toleramos el pecado, la pregunta es, ¿somos hijos de Dios? Y aquí donde vienen muchos dichos más, etcétera, 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 y usted se lo sabe hasta mejor que yo. No podemos cometer esos errores, hermanos, sino vivir una vida
sana en Cristo, como dice la Biblia, nueva criatura somos, créalo, que usted es una nueva criatura y usted va a dejar todas sus malas costumbres. Si aún todavía a usted le cuesta dejar esas cosas que usted hacía en el pasado, hoy es el día en que Dios dice, oye, ya pon un alto y sé diferente. ¿Por qué quieres mantener la misma rebeldía de hace años? Suelta eso porque aún vives en esclavitud y entonces vas a aprender a vivir en libertad, porque a libertad nos llamó Dios. Vamos pues a pasar ahora a la Santísima Cena del Señor, a hacer memoria, queridos hermanos. Y es muy importante, ¿verdad? Nosotros reconocer de que cuando uno participa de este pan y que representa su cuerpo, y cuando uno bebe su sangre, que es el fruto de la vid, es aquí donde el cristiano hace memoria. Hermanos, muy importante para nosotros, es allí donde nosotros hacemos memoria de su muerte y de su resurrección. ¿Cuándo? Cuando nosotros participamos dignamente de su cuerpo y de su sangre. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en la primera de Corintios 11, 23 al 34. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que Jesús fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Usted está entendiendo la lectura, querido hermano? Que nosotros, los verdad, oído con lo que se va a mencionar, miren cómo se vamos a dar cuenta quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Los verdaderos hijos de Dios hacen memoria de la muerte, de la resurrección de Él y de su venida en la participación de ¿qué? Del cuerpo y de la sangre. En otras palabras, cuando participamos de las cenas del Señor. El verdadero cristiano comprende esto. Mas el que no es verdadero va a guardar días o otras cosas. Pero el verdadero cristiano, todas las veces que lo participa, gloria a Dios, está anunciando la venida, su muerte, y recuerda la memoria, su muerte y su resurrección. Entonces usted se puede dar cuenta aquí, queridos hermanos, quiénes son hijos de Dios, de qué forma más simple y sencilla, y quiénes no son hijos de Dios. ¿En quién estamos creyendo? Por eso, hermanos, es importante, se dan cuenta cómo uno enseñamos fácilmente la palabra de Dios, de qué manera más sencilla. Usted se ha dado cuenta de cómo nos recuerda, ¿verdad? La muerte y resurrección de Cristo. No es por un día, como el mundo lo hace, que hoy celebran la muerte y resurrección. Y usted puede ver que muchas religiones cristianas, llamadas cristianas, lo hacen. Eso da a entender que no tienen conocimiento de lo básico que es de Cristo Jesús, porque esto es un fundamento y un rudimento acerca de la resurrección de los muertos. Esto es un fundamento, eso indica que no tienen sabiduría de Dios. Sigue diciendo, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así también del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere.
Oremos, queridos hermanos, por el pan que representa el cuerpo de Cristo. Oh amoroso Padre que moras en los cielos y en todo lugar, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos las gracias porque en este día, ya anoche, Señor, tú nos has dado la oportunidad de poder congregarnos, ¿verdad? Por esta vía digital para poder reunirnos, como dice tu palabra, donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí pues estás tú con nosotros. Por eso, Padre amado, te pedimos que bendigas este pan que representa tu cuerpo, Señor, que fue crucificado en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Que seas tú, Señor, que bendigas a cada hermano que participe dignamente de él, para que haga el beneficio puro en nuestras almas. Todo te lo pido, Señor, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Me guía él con cuanto amor me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía él. Me guía él con cuanto amor me guía. No abrigo dudas ni temor, pues ve con dulce buen pastor. De igual manera, Padre, te damos gracias por el fruto de la vid, que representa la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor, esa sangre pura, limpia, sin mancha, que nos da vida, Señor, que esté siempre en nuestro corazón, corriendo sobre nuestras venas, Señor, en nuestra alma, porque esa sangre nos va a elevar hacia la vida eterna, Señor. Guíanos siempre hacia la verdad, ayúdanos a cada día a seguir hacia adelante en tu camino y no nos desvíes, Señor, del camino, más bien que estemos firmes en ti, mirando hacia lo alto, porque allá arriba está nuestra morada, Señor. Siempre nuestro corazón que esté en servidumbre hacia ti y podamos cumplir dignamente tu palabra, Señor amado. Bendice a todo hermano que ha de participar, Señor, te lo pido grandemente en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Guía él con cuanto amor me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía él. Me guía él con cuanto amor me guía. No abrigo dudas ni temor, pues ve con dulce buen pastor. Y mi carrera al terminar y así mi triunfo al realizar. No habré ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía él con cuanto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues ve con dulce buen pastor. Me guía él con cuanto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues ve con dulce buen pastor. Después de haber pasado, ¿verdad?, este momento de la cena del Señor, vamos a seguir alabando a nuestro Padre Celestial, gozosos y contentos, ¿verdad? Porque nosotros somos un pueblo que alaba a Dios constantemente, 24/7. Nosotros tenemos que alabar a Dios constantemente porque Él se merece todo de nosotros. Vamos pues
a entonar esta hermosa alabanza que nos va a trasladar hacia nuestra morada, Señor. Nos va a trasladar hacia una mejor opción de vida y así dejar de hacer el mal. ¿Cómo explicar? ¿Cómo describir tu amor que fluye por doquier y es más profundo que el mar? Tú conoces mi duda y mi aspiración, y no puedo explicar mi amor por ti, tan solo escúchame. Escucha, oh Señor, mi alma canta, un canto de loor, desde mi corazón, mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Si yo pudiera hablar tan claro como el mar, 1000 años podrían transcurrir para explicar de tu existir. Si escuchas mi corazón, sus latidos dirán: gracias por vivir y por la verdad, gracias por Jesús. Escucha, oh Señor, mi alma canta, un canto de loor, desde mi corazón, mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Escucha, oh Señor, mi alma canta, un canto de loor, desde mi corazón, mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón. Aleluya, queridos hermanos, al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como había mencionado, esta alabanza nos eleva cada día más hacia nuestra morada celestial. Y es por eso que pues ahora vamos a seguir entonando el lugar donde nosotros vamos a heredar. Este coro es titulado Yo iré a morar. Yo iré a morar a celestiación, con Cristo Jesús. Me va a preparar eterna quietud. Allí gozaré, mi celestial hogar. Aguarda por mí.
Amén, queridos hermanos. ¿Hacia dónde va tu destino? ¿Cuál fue tu elección? ¿Qué vuelo tomaste? ¿El vuelo hacia el cielo, hacia la vida, o el vuelo hacia la muerte? La elección está en tus manos. Pero Dios te dice que mejor es ir a morar al celeste Sión. Vamos a pedirle pues al hermano Secundino que por favor nos cierre esta adoración a nuestro Señor Jesucristo. Aún se merece más. Y yo sé que ustedes pueden aguantar más, pero vamos a pedirle pues para que todas las cosas sean bendecidas por él, porque hay un pueblo aquí en Panamá que lo alaba en espíritu y en verdad, con esas buenas obras de obediencia que uno hace cada día de la vida que él nos da para que nosotros le alabemos. Oremos, hermanos. Amoroso Dios que está en los cielos, gracias te damos una vez más, Señor, por este culto realizado en honor a ti, Señor. Esperemos, Señor, que usted lo reciba como de olor grato ante tu presencia. Y si en algo le hemos fallado, Señor, corrija nuestra vida para que así en otra ocasión lo hagamos cada día mejor. Ayúdenos, Señor, para que esta palabra no caiga en saco roto, sino caiga en nuestra vida y lo pongamos en práctica, Señor. Ayúdanos cada día a mejorar, porque como humanos, Señor, fallamos, pero en su misericordia, Señor, ayúdenos, Señor, para que así cada día sigamos creciendo y en conocimiento y en todo, Señor, para que así se refleje en nuestra vida de que realmente estamos identificados como hijos suyos, Señor. Ayúdenos a cada momento, porque sabemos que si un minuto que nos queda de vida para así cambiar nuestra vida, es una gran oportunidad que tenemos hacia ti, Señor. De esta misma forma, bendiga a todas las personas de diferentes partes del mundo para que también llegue al conocimiento de la verdad. Bendiga a cada hermano. De esta forma, Señor, nos despedimos no de tu presencia, sino de este culto, de esta reunión que te hemos dedicado a ti, Señor, porque sabemos que usted siempre está con nosotros a diario y ayúdanos, Señor, siempre esté pendiente a nuestro paso para que así no vayamos equivocadamente, sino hagamos las cosas bien. En el nombre de Cristo te pedimos por todas estas cosas. Amén. Muy bien, queridos hermanos, tenemos un par de anuncios. Voy a cerrar aquí. Vemos pues que ya tenemos habilitado para los jóvenes de hace semanas atrás. Yo le habilité pues lo que fueron ciertas enseñanzas. Allí tienen en el Google Classroom donde hay unas tareas que pueden hacer, ¿verdad? Ya yo voy subiendo otras actividades y yo le voy notificando en el grupo de WhatsApp cuándo va a ser pues nuestra reunión para hablar con referente a los temas pues que tenemos que nosotros tratar como jóvenes. También pues ya le tengo a las clases de varones que dimos ayer, ya le tengo el tema que va a ser para, voy a ver la fecha aquí, que yo tengo la fecha que la había puesto, que no quiere marcar. Fecha, ajá, estamos, fue 3, el 17, para el 17, sábado 17 de abril. Pues el tema que viene ahora es la iglesia, así que prepárense bien, queridos hermanos, con el tema de la iglesia, porque es muy importante de que después de conocer los fundamentos tenemos que saber anunciar el evangelio del reino de Dios y de su justicia. Así que por eso es de que en la reunión de varones, pues, el tema que ustedes van a desglosar es con referente a la iglesia. Y ahí yo les voy a enseñar ciertos aspectos importantes y otras cositas adicionales, pues, que es importante que nosotros sepamos con referente a lo que es esto, ¿verdad? Y no cometamos errores, pues, o malos entendidos, ¿verdad? Que muchas veces se llega a cometer, porque a veces todavía no comprendemos, pero yo sé que estas cosas que se hacen es para el crecimiento espiritual. Así que
Todo esto se hace para que uno siga creciendo más en el conocimiento de Dios. Recuérdense, hermanos, siempre orar por los enfermos, por todas las personas en el mundo, por los hermanos también, para que podamos tener lo que es y recibir el don espiritual de Dios en nuestro templo, que es el cuerpo, y así nosotros poder obrar correctamente en la verdad de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver, a poner aquí pues, ¿dónde que está? Tengo que cerrar, no he cerrado todavía. Déjenme cerrar aquí rápidamente. Ajá, ya cerró. No, aquí está. Vamos pues a poner al hermano Dídimo. Está aquí, hermano Dídimo. Voy a desactivar también lo que son las...